perro mayora, suelta perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta perro mayora, suelta perro mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. No sé si te digo la verdad, usted es privilegiado de tener tanto conocimiento de la religión y no haberte vuelto loco, porque no es fácil. Yo me imagino que son muchas cosas. Oh, Lucero, 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 gobernador, gobernador Lucero. Dice Willy y yo dicen ganga, dice pastor, dicen gangulero, dice que cuenta cheche, dice arriba en todo, dice arriba, dicen de Cunalombo, dice los propios dicen finda, dice que cuenta, dicen cheche, dicen carajo, dice arriba, dicen de los mundos, dice va con licencia Tata Tulungüiza, va con licencia Mañampungo, va con licencia Cachanga, dice va con licencia Carire, va con licencia Lungüiza, va con licencia Ndoki, va con licencia Cachica, dice va con licencia Lufuama, dice va con licencia Candiampembe, dice va con licencia Iquise Musenga, va con licencia Mayanquere, Centellandoque, Nueve Saya, Viento Malongo, Luna Nueva, Siete Saya, Quimasa, Cuatro Vientos, licencia en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Zambiampungo, licencia Munalongo Zambul, licencia Caluguerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luzuelo Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marehuanga, licencia Musilango, licencia Guatariamba, dice licencia los propios dicen Sarapanda, Lucero Monte, Siete Rayos, Sasi, Mamá Umbo, Mamá Kengue, dice Quilanga Songa, dice licencia Lungoa, en Cuniana Aribe, Sanga en Fumbe, licencia en Gusandundu, en Funde en Cama, Sautí, Caungo en Toto, en Ganga Cauló, dice Nueve Uña, Quillumba y Fuiri, dice va con licencia Cariajo, dice los propios dice Indimbo, dice los propios dicen Dimpamba, los propios dicen Dimbo, dice los propios Musanga, los propios Quinsimbi, los propios Dindanga, dice los propios dicen Pumba en Pumba, dice va con licencia todo Fumbe que cuenta cheche, va cheche arriba en ganga. La meta de este programa es de dar a conocer formas primitivas que existen en la religión y dar a conocer las verdades que están dentro de esta cultura, y sobre todo también podemos mencionar algunos enredos o sancochos que están haciendo los religiosos. En este caso vamos a poner el enredo que existe con las engangas espirituales. No existen engangas espirituales. Eso es un fraude que han hecho muchos religiosos. Una ganga espiritual no existe, porque si existe palo, tierra, un caldero de hierro, machete, piedra, eso no es espiritual. Espiritual porque no le das de comer, o espiritual porque no tienen fumbe. Eso es algo que es falso. Las engangas salen de una enganga padre. Ninguna enganga puede salir de la nada, porque los convenios o tratados que entrega la enganga padre es simplemente, no lo puede dar un espíritu, porque es aprendido por el tata o el tataíta a través de los años. No existe ningún espíritu que dé los convenios o tratados que existen, porque siempre hablan del fondo de canasta, que una firma de fondo de canasta, eso no es nada. Una firma de fondo de canasta la hace cualquiera. El problema está en el secreto que usted pone en su enganga y que su padrino le enseñó cuando arrimaba carne o cuando usted estaba con él, y porque usted era un buen religioso, le pudo captar y obtener los conocimientos de ese padrino. La realidad es que se ha visto involucrado
las engangas espirituales. Eso no existe. No, porque mi espíritu me mandó a hacer una ganga espiritual. Ningún espíritu de luz manda a hacer una ganga espiritual. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero tenemos que seguirlo hablando porque creo que existen por ahí algunos videos que están dando a conocer en gangas espirituales. Eso no existe. Por ninguna razón no existe. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que las personas quieren hacer una ganga espiritual para no tener que ir a buscar a la casa del padrino o que le cobren por esa ganga? Las engangas, ninguna es espiritual. Las engangas viven espíritus oscuros porque todas las engangas trabajamos con inquisi, espíritus que saben que están muertos pero se comportan como vivos. Por eso que los espíritus son materializados, y mientras más materializados o más brutos sean estos espíritus, más fuerza y más poder tienen en su enganga. ¿Qué es eso? Que una ganga espiritual le están poniendo flores. Eso no existe. Que una ganga espiritual le están poniendo un vaso de agua. Eso no existe. Los espíritus materiales no se le pone vaso de agua, se le da menga, sangre para fortalecerlo. Todo esto está sucediendo en estas reglas congas del Palo Monte. Ahora usted quiere ser santero, usted quiere ser espiritista, usted quiere ser gangulero, también quiere ser babalao, usted quiere ser de todo, quiere trabajar el candomblé o quiere trabajar también el vudú o quiere trabajar los misterios. Usted se tiene que decidir porque una ganga nunca está completa. Así que si usted tiene 7 o 8 en ganga, todas están incompletas porque una ganga nunca se termina de completarse. Lucero madrugando, madrugando. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra. En realidad, tenemos que saber cómo es que funciona Palo Mayombe en la intimidad de los Munanzos Congo. A pesar de que todos los Munanzos pueden trabajar diferente, existe una línea a seguir que todos los ganguleros tenemos que seguirla, como las patipembas de las deidades, como la patipemba de Lucero, o Sarabanda, o Isasi Sasi Siete Rayos, o de Cubayende, o de Centella. Todas esas patipembas de las deidades son iguales para todos los ganguleros. Por lo tanto, la mezcla de esta religión ha traído grandes consecuencias en base a no tener los conocimientos adecuados para realizar tipos de trabajo utilizando signos o patipemba o llamado en lo popular firmas. Estas patipembas que se desenvuelven en base a los conocimientos que tiene un gangulero, ayudando a trabajar, ayudando a ensarar cualquier cosa que usted haga, pero no se ve involucrado en una enganga espiritual porque es falsa. Eso de que ahora se hicieron santos, tuvieron el Lucumí, pero no lo pasaron por el Palo Mayombe porque ese padrino estaba apurado y quiere que si gastaba dinero con el gangulero, entonces se iba a demorar más lo de él, y brincan el escalón de rayar a la persona y entonces después quieren llevarlo al gangulero a que le hagan una ganga espiritual. Eso no tiene ninguna base religiosa, a pesar de que lo han hecho muchas veces, pero realmente lo que le está dando a la persona es una bomba de tiempo, porque si usted no conoce sobre Palo Mayombe y usted le están entregando una ganga espiritual, eso no existe, porque como dijimos anteriormente, si existen palos y existen calderos de hierro y existe tierra y existe machete y existen matari, pues simplemente eso es material. Espiritual, como siempre lo hemos dicho,
es un vaso de agua o una copa de agua. Eso es espiritual. Por eso que siempre hemos hecho hincapié que en las engangas no se le pone vasos de agua como muchos religiosos lo pueden tener, o le ponen flores o le ponen fruta. Esto no es el lucumí, esto es palo mayombe afrocubano. Por lo tanto, usted no pone fruta a la enganga. Usted se puede limpiar con una fruta, pero no puede poner ofrenda de fruta a la enganga. Y esto está sucediendo. Y está sucediendo de que le ponen florecitas y le ponen todo tipo de cosas, ideas que ellos ponen en base a las otras religiones, mezclando esta religión y complicando y haciendo un sancocho de esta religión que es tan bonita y es tan fuerte y es una de las religiones más respetadas que existe en Cuba, sin dedorar otras religiones que también juegan un papel importante en el concepto afrocubano. La realidad debe ser vista tal como es. No estamos creyendo en el cuento que hace fulano, en el cuento que hace ciclano, porque todos quieren ser de todo. Quieren trabajar el vudú haitiano, quieren trabajar el candombleo brasileño, quieren trabajar los misterios dominicanos, quieren ser santeros, quieren ser espiritistas, quieren ser paleros y son babalaos. Y entonces metidos en todas las cosas que no tienen una cosa realmente bien hecha, porque simplemente están queriéndolo acaparar todo, para que cuando llegue esa persona a su casa, entonces no le dé la oportunidad al palero que le va a hacer, lo va a rayar y va a tener una oportunidad económica, o él lo va a hacer todo. Él va a rayar, él va a hacer los santos y es babalao y va a hacer todas esas cosas. ¿Cómo es posible que existan hoy en día estos tipos de religiosos que quieren acapararlo todo y sin embargo realmente lo están haciendo todo mal? Ah, que sí, que existe quien lo hace bien. Sí, existe quien lo hace bien, seguro que sí. Yo lo hago bien. Existe otro que lo hace bien, tiene que existir otro que lo hace bien, que lo demuestre. Pero que no venga con cuento de que una ganga espiritual. Una ganga espiritual no existe, chicos. ¿Qué cuento es ese? Si una ganga sale de otra enganga. Ah, de que su padrino se la dio espiritual, su padrino es otro cuentista. Es lo que es su padrino. Ah, que su espíritu se lo dijo un muerto oscuro. Porque los muertos del uno mandan en ganga. Ah, no, de que en mi sueño me lo dan todo. Ah, tu sueño te lo pueden dar todo, pero todo no puede estar bien. Porque para eso está el padrino. Para cuando usted le diga sus sueños, el padrino le diga, no, eso no lo puedes hacer. Como una persona que soñó que lo metiera, que cogiera un muñeco con su nombre, lo metiera en un ataúd y lo entizara en cinta de colores. Yo le dije, si usted hace eso, se está enterrando usted mismo. ¿Cómo usted va a hacer eso? No, porque mi muerto, no, ese no es tu muerto, ese es un muerto oscuro que quizás lleva contigo 30 años o 30 y pico, que está contigo desde que tú eres un niño, y entonces se ha arrimado a tu cordón espiritual y se hace pasar por un espíritu espiritual tuyo, del cordón espiritual, pero ciertamente es un espíritu oscuro que tarde o temprano te manda a hacer una ganga para él mismo tratar de tener más fuerza para poder uriar, porque cuando un espíritu viene a uriar a una persona, a comérselo, no existe otra forma de que él pueda engrandecerse si es con su propia enganga que él manda a hacer. ¿Cómo manda a hacer una enganga? Porque han visto muchas cosas y la gente quiere hacer enganga. Ah, no, que le enganga, que le pone palito y que esto y que la cadenita y que esto, y han imitado muchas cosas que yo pongo, pero realmente han arreglado sus empacas y han arreglado muchas cosas que la tenían mal y muchas personas han podido arreglar hasta sus engangas, porque nosotros tratamos de aclarar puntos religiosos, que es lo que nos importa a nosotros. Nosotros no nos importa si tú lo haces bien o mal, eso es cuestión tuya. Lo importante es poder dar a conocer de que lo que existe y lo que no existe, de que no creo en tanta fantasía. A mí no me gusta la fantasía, yo soy como Santo Tomás, es para creer. Y por lo tanto la fantasía me es incómoda,
porque crean a las personas religiosas que entran a la religión una fantasía de que los ganguleros vuelan. No vuelan nada, chicos. ¿Que vuela de qué? De que se transportan de aquí para allá y que son unos bárbaros y que todo eso es cuento y mentira. Todo eso es analfabetismo lo que hay en todo esto. Desconocimiento. Que no conocen sobre la religión, entonces se ponen a hablar cosas que no son. La base importante de esta religión, como todo el mundo debe comenzar, es por el espiritismo. El espiritismo es la base de todas las religiones. Primero están muertos y después la gritería, como dicen los religiosos de antes. Primero están muertos y después la gritería. No puede haber gritería si primero no están muertos. Y eso es todo. Entonces tratan de brincar a la persona que van a ser santos, que va a entrar en el Lucumí, brincan este escalón como si este escalón no existiera. Y que es el babalao el que tiene que dar las instrucciones de la persona. No, nosotros somos baracutey. Nosotros no sentimos pleitesía a nadie, ni rendimos pleitesía al santero, ni al babalao, ni a nadie. Nosotros somos baracutey. Nosotros somos que nos hacemos lo que nos da la gana. Nosotros mandamos el espíritu y la ganga obedece. El santero no. El santero hace lo que el santo indica. Nosotros no. Nosotros mandamos el espíritu y la ganga obedece de lo que nosotros queremos hacer. Y estos son puntos que, como es natural, hay que hablarlo. A muchas personas a lo mejor no les interesa, pero la persona que quiere saber la realidad y las verdades de esta religión, pues simplemente se va involucrando en lo que es cierto y lo que es verdadero en estas formas primitivas. Hablamos siempre de una forma entendible, sin mucho lío, ni mucho alarde, ni mucho cuento, ni mucho bla bla bla, y que yo hago y deshago. Cuando usted quiera hacer algo, usted demuéstrelo. Estos son años de trabajo, lo que usted está viendo en estos 30, 35, 40 minutos. Estos son años de trabajo. Esto no es de hoy para mañana. Por eso no hay ningún programa de esta índole que enseñe todo lo que yo puedo poner en base a la religión. Y como es natural, siempre la envidia religiosa va a estar presente. Y aquel que quiere abarcarlo todo, de que es espiritista y es gangulero y es babalao y trabaja el vudú y trabaja el candomblé y trabaja los misterios y hasta baila la plena. Eso siempre está presente entre los religiosos. En mi época, ser un religioso era atender a aquella persona que sabía, aquel gangulero viejo, había que escucharlo, porque esa gente explicaban algo y nunca más lo volvían a explicar. Por eso tenía que prestar atención de lo que estaba hablando un gangulero. Hoy en día está trabajando el Tata y hay dos adentro del cuarto del Munazo Congo riéndose y haciendo un cuento y hablando de la jevita que tenía o de la mujercita que le estaba fajando, y entonces la risotá y rompiendo las acciones del trabajo que está haciendo el Tata. No en mi caso, porque en mi caso yo los boto todos para afuera. Y hasta le digo, no vengas más aquí. Eso es así como que le digo rápidamente. Pero no existe respeto, porque no hay nadie que esté supervisando. No hay otro Tata en su Munazo Congo que es mayor en su Munazo, que está rayado primero que estos que vienen nuevos. Y entonces no está diciéndole, llamando la atención, oye, no puede estar aquí así, tiene que estar tranquilo, porque si tú estás con ese hablateo aquí, estás rompiendo las acciones del trabajo que se está haciendo. Así que hablar para afuera y hablar bajito, que no se escuche aquí. Y así sucede. Entonces te están involucrando en la religión. Ahora tú vas a consultarte y te mandan a rayar. Ahora tú vas a consultarte, te mandan a ser santo. Ahora tú vas a resolver. Tú lo que quieres a lo mejor es un macuto, un resguardo y quieres abrir tu camino. Eso es todo lo que tú quieres. Tú no quieres involucrarte en que tu
familia venga a rayarse, o tu esposa venga a rayarse tu hija, tu hijo, tu otro hijo, y raya 4 o 5, que tú no pensabas ni involucrarte en esta religión. Y entonces de la noche a la mañana te dan una enganga vacía, te dan una enganga de mala sombra que no saben ni construir. Y entonces están todo ese tipo de aberraciones en la religión que da vergüenza para los religiosos que de verdad tienen concepto y prestigio de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Esta es una de las religiones más respetadas en Cuba, apartándolo de Ñangué, que es otra cosa. También han querido ligarle esta religión con los abacuá, y es un invento atrás del otro, porque como no tienen conocimiento, no pueden hablar de un tema religioso, entonces se ponen a hablar de lo que están leyendo en el librito de Lidia Cabrera, que muchas veces también está equivocado, las patipembas, los signos, y ponen a hacer las mismas firmas del libro de Lidia Cabrera, y que es una gran escritora, pero que muchas veces han sido cosas que están mal infundidas. ¿Y quién ha dicho eso? Bueno, eso nomás lo ha dicho el Tataí Tirá Induana Panquila, Osvaldo Sesti. Nadie más ha hablado de esos temas. ¿Quién es el que habla de todos estos temas? Es solo Osvaldo. No hay nadie más que lo esté hablando de esos temas, porque todo el mundo está callado y todo el mundo está haciendo cuentos para involucrar a otra gente en el cuento y vivir de esa historia que realmente es falsa. Y nos encontramos en esa nebulosa de la enganga espiritual. Basta ya, caballero. No vamos a caer en eso. Somos hombres, las mujeres son mujeres, y tenemos que tener concepto de lo que es la religión, porque si usted no tiene concepto de lo que es la religión, usted va a estar cometiendo falta todo el tiempo. Que gangas espirituales, que le hicieron santo y no lo rayaron primero, y que ahora el babalao es el que tiene que decir si se raya o no se raya. ¿Quién se ha visto eso? Si realmente el espiritismo es el que te va indicando, de ahí para adelante que te indican. El espiritismo te dice, usted tiene letra de rayamiento, usted tiene letra de hacerse santo, usted va a llegar a ser babalao. El espiritismo te dice todo eso. Después, el espiritismo es el que muchas veces te saca tu ángel de tu guardia. Y de ahí en adelante la gente va caminando. Y entonces se van a rayar, no, su ángel de la guardia es Sarabanda. Y entonces usted va y no, mi ángel de la guardia es Sarabanda, que sé yo, y el gangulero te saca por tu ángel de tu guardia Sarabanda. Pero últimamente te están sacando el ángel de la guardia de lo que le conviene a ellos. Y eso está así por montones. ¿Y a quién vamos a creer? Ustedes me pueden creer a mí o no me pueden creer. Yo soy un hombre que hablo la verdad, porque de eso vivo yo, de la verdad. Yo no vivo del cuento, porque el cuento se acaba. Esto nunca se acaba. Y yo puedo estar diciendo infinidades de formas de trabajo, infinidades de presentaciones diapositivas, representaciones que hacemos de un mazango o formas primitivas al cual trabajamos, y esto nunca se va a acabar. Y por lo tanto la mentira se termina. La mentira se termina cuando llega la verdad. Cuando la verdad llega para quedarse, la mentira queda al lado. Usted puede seguir haciendo la mentira, seguro, pero la persona inteligente, esa persona va a decir, coño, lo que está hablando este hombre es verdad, chico, la verdad. Este Tataíta me gusta por eso, porque habla la verdad, porque la verdad no se oculta. Ni estoy viviendo de la mentira, estoy viviendo del cuento. No estoy viviendo del cuento, estoy viviendo de las verdades que conozco en esta religión, porque son 56 años en esta religión, trabajando casi a diario. Mañana me voy a morir, sí, mañana me voy a morir. Se muere el babalao, y se muere el santero, y se muere el palero, y se muere el espiritista, se muere el papa, y se va a morir todo el mundo. Y se va a morir el que trabaja el vudú, y se va a morir el que trabaja el candomblé, y el que trabaja los misterios. Todo el mundo nos vamos a ir al final, pero por lo menos vamos a dejar un legado para las nuevas generaciones de religiosos, para engrandecer su cultura, sobre todo la cultura afrocubana, que es tan grande en todos estos asuntos religiosos.
creemos en la vida después de la muerte. Creemos en el Espíritu Santo. Y si creemos en el Espíritu Santo, pues creemos en los otros espíritus. Sabemos que existen espíritus buenos y espíritus malos. Sabemos que existen en gangas de Insambi y en gangas de Lucancasi. Sabemos que existen buenas o malas obras. Sabemos que existe la envidia y sabemos que existe la mentira en esta religión. Y entonces tenemos que tener ese concepto de cómo debemos trabajar la religión y hasta qué punto nosotros podemos hablar sobre ella o decir algunos temas religiosos que puede necesitarlo todos aquellos que estamos en la religión. Ya sabemos que trabajamos con espíritus materializados. Volvemos a aclararlo. Los espíritus materializados son aquellos espíritus que saben que están muertos, pero se comportan como seres vivos. Y es por eso que esta religión es tan grande y tan poderosa y tan fuerte, porque trabajamos con el espíritu materializado. Y eso hay que muchas personas deben temer, porque por eso es tan fuerte cuando te hacen una mayumba o tienes una guanga o guerra, te hacen una brujería o tienes una guerra con estos ganguleros que de verdad conocen sobre la religión. No aquel cuentista que ahora se hacen brujería todo y nunca le pasa nada a nadie. Porque me lleva echándome 10 años brujería a mi padrino. Pues tu padrino es una mierda, chico, la verdad. Porque si tu padrino todavía no te ha hecho nada en 10 años, es que no te va a hacer nada. No, que me está haciendo brujería, que mi padrino me hace brujería. Oye, realmente una ganga no permite que a su hijo le hagan brujería. El padrino no es más que un intermediario entre la ganga y la persona que es raya. Pero realmente usted es hijo de la enganga. Usted tiene su padrino. Sí, usted tiene su padrino. Pero usted es hijo de la enganga. Y la enganga, si usted no le hace nada a su padrino, la enganga no permite de que le estén haciendo brujería a usted. La mayoría de estas personas están intimidados porque ese mismo padrino le manda a decir con otro ahijado que él conoce de que le está haciendo brujería. Y entonces cualquier cosa que le suceda a esa persona, pues está en que mi padrino me está echando brujería. No, mi padrino, como yo hablaba con personas, mi padrino lleva 7 años echándome de brujería. Y tu padrino no te ha hecho nada todavía. Entonces, ¿qué clase de padrino usted tiene? Porque si él tiene el encefo, el pelo de usted y tiene su venga y tiene su mazango en la enganga y no le ha hecho nada, entonces, ¿qué tipo de padrino es el que usted ha tenido? O su padrino no le ha dado nombre. Ahora se han puesto hasta nombres nuevos, eso me ha gustado. Tata Zarabanda, Tata Siete Rayos. Pero ¿y eso qué cosa es? Ya eso lo hemos hablado. Usted no es ningún Zarabanda. Zarabanda es una deidad. Usted no puede ser Tata Zarabanda. Ni Tata Malongo. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese? Estamos en el cuento. Por eso que yo digo que el cuento nunca se termina. Esto es como un papalote que empinamos y le echamos hilo y sube para arriba y sube. Hasta que no se acabe el aire, no se cae el papalote. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Tata Siete Rayos. O si no, cogen los nombres de canciones que han estado de palo y cogen ese nombre de esa misma persona. Es un fraude. La religión se ha convertido en un fraude, un negocio muy lucrativo. Todo el mundo quiere estar en esto y meterle cuento a aquel y rayar al amiguito y seguir rayando al amiguito y al otro amiguito del amiguito, y eso es lo que están haciendo. Y entonces haciéndole un cuento al amiguito que él hace y deshace. No, que estoy fajado con el Tataí Tiraca. Que tú estás fajado solo porque yo ni me he enterado, la verdad. Así que tiene que estar tranquilo. No lo cojas tan a pecho. Aprende. Mientras más aprende, más sabe. Mientras más sabe, puedes mandar entonces. Pero si tú no sabes nada,
Entonces cuando el ahijado te pregunte, no, yo tengo mucho trabajo que hacer. No, mira los videos del Tataí Tiraca, que ese te va a enseñar mucho. Oye, entonces tú rayas, coges dinero y entonces yo soy el que enseño. Coño, eso sí es bueno. Eso es buenísimo. Y entonces te está encontrando toda esa falsedad y toda esa mentira involucrado en mismos religiosos viejos y en mismos religiosos nuevos. Y es una cosa que es un sancocho atrás del otro, sancochero atrás del otro y el otro sancocho. Aprende un sancocho y lo cocina como el otro. Y aprende otro sancocho y lo está cocinando como otro sancochero. Y así está la religión hoy en día. Y no es aquí solamente, dice que en Cuba también está habiendo muchas cosas raras en la religión. Claro, se han muerto los que conocían de la religión. La situación económica en Cuba está cada día peor. Los ganguleros en Tambatilanga se han ido muriendo y han dejado muchas personas a la deriva. Sí, saben los canticos y saben hablar dialecto y saben todo eso, pero lo que es la esencia de la religión, esa a los religiosos de tiempo Antilanga, del tiempo Congo, no la enseñaban, porque ellos tenían que ser los únicos. Y cuando ellos la aprendieron ganándosela. No como ahora que usted lo puede ver en un video, las cosas religiosas. Y antiguamente los religiosos del Palo Mayombe no se dejaban ni retratar. Y hoy en día se retrata a todo el mundo y todo el mundo pone la enganga y todo el mundo pone las cosas y todo el mundo habla de la religión, porque esto es un negocio lucrativo y por lo tanto las personas van a seguir. Y hay personas necesitadas y hay personas que van a seguir en estas formas de trabajo, de un modo o de otro, enseñada por aquellos tatas o padrinos que quedan. Ahora usted tiene su padrino y usted le dice a su padrino, no, padrino, yo tuve este sueño y este. Y el padrino te dice, bueno, ahora no te puedo decir porque estoy ocupado aquí trabajando. Pero todo es un cuento. No te dice nada, no te dice los conceptos de los sueños, si son sueños o simplemente son premoniciones o son simplemente algún espíritu que se metió en tu sueño, que es un espíritu malévolo, un espíritu malo que te está indicando hacer cosas como hacen, ahora hacen signos y hacen esto y hacen lo otro, no le ponen una quillumba, no le ponen un garabato, no le ponen un embele, no, entonces son signos ahí por eso. Todo el mundo tiene que entrar por esta línea, el que no entra por esta línea no puede entrar por la puerta, está entrando por la parte de atrás. Y como es natural, la línea importante hay que seguirla. Por eso que Palo Mayombe es una religión que tiene muchas ramas, pero es una sola religión. Y por lo tanto, la patipemba del Iyaquimbungulá, Cuatro Vientos, de Lucero, es igual para todos los religiosos. Usted no puede hacer un Cuatro Vientos diferente a lo que todo el mundo lo sabe hacer. Un Cuatro Vientos, tú no le puedes cambiar los signos, ni los bisongos, ni las cruces, ni los ceros que están dentro. Tiene que hacerlo tal como es, porque el lucero juega un papel importante en todos los desarrollos y todos los trabajos que hace un gangulero. Un lucero no trabaja sin la enganga. Un lucero no trabaja solo. El lucero tiene que tener su enganga. Te entregan una enganga sin lucero, sin empaca, sin un uronfinda, un Cuatro Vientos. Es un desastre total lo que está sucediendo. Y simplemente hay personas que se están beneficiando de toda esa mentira, de todo ese cuento. Y no le pasa nada. Bueno, le pasará. Pero mientras tanto está robando y está acabando y está haciendo de todo. Y por lo tanto, robar es más fácil que aprender la religión. Aprender la religión lleva muchos años de sacrificio. Por eso que los ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo nunca te daban nada fácil. Y ellos eran los que decían si tú podías rayar o no. Porque su nombre estaba en el prestigio de Munanzo Congo. Y entonces, si usted no tiene la autorización de su padrino, usted no podía rayar. Ahora fulanito y fulanito están rayando al amiguito.
y el amiguito trae otro amiguito y lo tiene involucrado en ese cuento, entonces se ponen a ver videitos y a leer y a formar el mejuje y sobre todo hacer el sancocho, que es lo más que les gusta a ellos. El sancocho es el que le priva a estos religiosos, muchos de antes y ahora también los nuevos. Así que por eso tenemos que tener una base religiosa para saber hasta dónde podemos llegar. Un ensalamaleco para todos los tataítas, ya y en aquello, el sambiampungo, gustar en todos los días me agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesia, mundo cuava. Si le gustó, haga un clic. Si le gustó este video y deje su comentario porque siempre va a servir de ayuda para otros religiosos. Zambia manda que yo reza por la señal. Por la señal. Zambia manda que yo reza por la señal. Vuela minga vilán, zum zum ciguña. Lucero mundo, zum zum ciguña. Vuela minga vilán, zum zum ciguña. Paco moñoca, zum zum ciguña. Vuela minga vilán. Zum zum sin uña, me la licencia, zum zum sin uña, vuela mi gavilán, zum zum sin uña. Galopea, galopea, caballo moro, galopea por el monte a solas horas. Galopea con tu maña, caballo moro, Ribanquiri no hay parrenta, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte, a son las horas. Galopea, Zambia demanda, caballo moro. Galopea por el monte, a son las horas. Suelta el perro, mayora. Suelta el perro, mayora. Cuidado con ese cimarrón, con su gangahue, arriba en todo. Suelta el perro, mayora. Suelta el perro, mayora. Cuidado con ese marrón, con su gangahue, arriba en todo. Mundo va a temblar, batalla gangulero. Mundo va a temblar, batalla gangulero. Mundo va a temblar, batalla gangulero. Mundo va a temblar, batalla gangulero.